Bienvenidos nuevamente. Bueno, para mí y para Gustavo es un placer recibirlo a Roberto Valen, coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina. Él como coordinador residente impulsa la coordinación y coherencia de trabajos de agencia, fondos y programas de Naciones Unidas para el logro de los objetivos para los ODS de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Bienvenido, Roberto. La verdad que es un placer recibirte en esta nueva edición del Congreso Americano de Mediación y poder compartir esta hora con consultas y preguntas que son importantes para nosotros y para estos casi 6.000 inscriptos que están participando del Congreso Americano de Mediación. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias, Gustavo, y es un placer estar con ustedes y con los 6.000 inscritos. O sea, me parece un número, una masa crítica. Gracias a ustedes. De verdad que los agradecidos somos nosotros y yo quiero contarles a la gente que nos está siguiendo que antes de salir al aire estábamos conversando con Roberto y con Leonardo y recordando que hace exactamente un año lo habíamos entrevistado a Roberto y nos llamaba poderosamente la atención cómo todas las previsiones y las proyecciones que nos había dado hace exactamente 12 meses atrás se están cumpliendo al pie de la letra en el momento que estamos viviendo. Así que estamos todos muy expectantes por saber cómo ha evolucionado el pensamiento en este último tiempo y qué nuevas cosas tiene para contarnos, que siempre son muchas y de mucha calidad. Así que la primera pregunta que nos gustaría hacerte es en esta línea de que las democracias en general, ¿no?, tienen situaciones normales e inevitables de conflictividad. Esto hace al crecimiento institucional, la confrontación de las ideas. Pero ahora, ¿cómo evitamos que esas ideas, no nos separen, esta famosa grieta que por ahí estamos viviendo? ¿Cómo hacemos para que no nos divida de una manera destructiva? Sí, mira, el tema de las grietas, bueno, yo viviendo en Argentina, oigo mucho esta palabra grieta, que es, ¿no?, son esos quiebres a veces que se producen políticamente, en las dinámicas políticas, que son en gran parte normales, o sea, y Argentina no está sola en esto, ¿no? Se viven en muchos otros países del mundo, en toda la latitud. El tema de la conflictualidad, si se ve desde una perspectiva de la competición y de la competencia, ¿no?, política, es de las tensiones necesarias que se vinculan con las dinámicas de diálogo y de articulación del quehacer de los partidos políticos, la opinión pública misma, es positivo, ¿no? Eso es parte de la democracia. La democracia es un diálogo y es también una confrontación de opiniones, ideas que construyen soluciones alrededor de la diversidad de estas opiniones. Entonces, no hay que tenerle miedo digamos, a la conflictualidad política. Y la conflictualidad política claramente es parte de un proceso de transformación también de las estructuras sociales, económicas, políticas y de seguridad, ¿no?, a nivel del mundo. Y es parte de la participación, del concepto de participación ciudadana que está al centro de esto. Entonces, el diálogo político y los pesos y contrapesos necesarios, porque hay que decir que todo esto se tiene que enmarcar en un contexto donde hay pesos y contrapesos, si no, no hablamos de democracia. En un contexto donde se habla de participación libre y tranquila, o sea, donde la gente no tiene miedo de expresarse, y de diálogo, de confrontación política. Ahora, cuando la conflictualidad política conlleva riesgos políticos, desestabilización política, socioeconómica y de seguridad, ahí empezamos a tener problemas más serios, en el sentido que se habla de desestabilización y de riesgos a la sociedad y al buen vivir, digamos, a un vivir normal, a un vivir en paz en las sociedades. Y ahí en el contexto, digamos, de la falta de democracia, de las autarquías, ¿no?, de la falta de pesos y contrapesos,
de quien gana, gana todo y las minorías se vuelven completamente, digamos, esclavas de las mayorías. Y entonces ahí tenemos problemas y eso lo que conlleva es también conflictos serios que los vemos a nivel mundial en varios países del mundo, ¿no? O sea, y en las varias latitudes. Entonces, el papel, yo diría, de la sociedad civil, el papel de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de supervisión de lo que hacen las y los líderes, sea políticos que no políticos, o sea, es importante. O sea, lo que se dice en inglés, el oversight, ¿no? La supervisión de la función pública y de servicios públicos, porque claramente, ¿no? La política fundamentalmente está ahí para fortalecer lo que es el bienestar de la gente, ¿no? En todos los contextos, ¿no? La provisión de servicios, que como los servicios no son simplemente servicios, porque no es un tema transaccional, pero son derechos humanos. Entonces, la democracia es esa que salvaguardia y protege los derechos humanos y que permite un progreso social, económico y un respeto también del medio ambiente, porque el tema de la democracia se vincula también con la sostenibilidad de la sobrevivencia de las personas. Entonces, la protección medioambiental de las especies, la flora, la fauna, es también parte. Roberto, en esto que, siguiendo en la línea con esto que vos mencionabas, estas tensiones que se dan en el marco de una campaña política o de un año donde, bueno, los partidos obviamente entran en esta competencia. Ahora, estos frenos y contrapesos, este respeto a la minoría que vos mencionás, cuando se excede, cuando ya no hay este respeto, ¿podemos decir que la línea es el fanatismo? ¿Puede ser esa la línea entre tensiones o no respeto a estas minorías? ¿Puede ser esa la...? Yo pienso que, digamos, la expresión externa y la manifestación es el fanatismo, pero yo pienso que a nivel más estructural hay una manipulación táctica y consciente de parte de grupos de intereses o personas, o de costumbre son personas que tienen intereses comunes que no necesariamente conllevan ese concepto del ganar y de que, bueno, la competencia se juega en el marco del Estado de Derecho. Es ahí que verdaderamente las antenas tienen que subir y agudizarse y captar los mensajes y entender qué hay detrás de esas paredes. Y no había, en Argentina había el grupo Sui Generis, que había escrito esta canción Y rasguñan las piedras, ¿no? Entonces hay que rasguñar detrás de las paredes y ver qué hay detrás ahí, porque muchas veces lo que puede haber son esquemas específicos que son nefastos y que hay que ponerlos a la vista para poder reencauzar toda la dinámica de competencia, competición política y competición también económica, yo diría, en un cauce, digamos, marcado en el Estado de Derecho. Entonces, el tema de la Constitución, ¿no? La salvaguardia de la Constitución o de los marcos, digamos, de principios, porque hay países que no tienen Constitución, pero tienen marcos de principios de gestión de la red pública, de la cosa pública, que son importantes. Y ahí tener en el marco del Estado mecanismos fuertes a nivel principalmente del sistema de justicia y del sistema legislativo de supervisión de la gestión de la cosa pública, de los servicios que son servicios para la ciudadanía, no son privilegios
para políticas y políticos de turnos. Entonces eso es importante. Entonces, pero es la concepción misma de los liderazgos, de cuál es el mandato del líder político en el marco de un poder, digamos, como un ejecutivo que gestiona recursos fiscales, recursos naturales, digamos, empresas públicas, que gestiona marcos normativos alrededor de la provisión de servicios, también servicios de electricidad, de agua, etcétera. Esa gestión tiene que ser transparente, tiene que ser enmarcada en reglamentación, ¿no? en reglas y reglamentos bien claros, ¿no? y transparentes. Entonces eso hay que verdaderamente ahí hay que ver el tema. El fanatismo yo pienso que es fundamentalmente es cuando se quiere, el fanatismo se manifiesta en la manipulación, o sea, porque en realidad cuando liderazgos mueven esas fichas, hay, hay una conciencia mucho más fría en esa y objetivos muy fríos en ese sentido, o sea, pero el fanatismo después es la manipulación política y la gente es muy susceptible a ciertos mensajes. Y la estrategia de comunicación de la política es fuerte, ¿no? Es contundente y puede ser manejada con fines positivos o con fines negativos. Entonces es ahí que esquemas bien fanáticos y radicales a veces surgen de un lado o del otro, que pueden ser, normalmente en el centro no hay eso, o sea, pero están en las derechas o las izquierdas, ¿no? Y eso, bueno, hay que ver, yo pienso es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en países centroamericanos, del Congreso, en otros países, de manejar eso, ¿no? O sea. Clarísima la respuesta y lo que has ampliado en este concepto. Es muy difícil analizar un fenómeno cuando sos contemporáneo, o al menos entiendo que cuesta mucho hacerlo, pero ¿pensás que hemos podido cambiar estructuralmente como sociedad en el último año y medio, si es que lo hemos hecho? ¿O qué nos ha pasado, qué hemos aprendido, qué hemos desaprendido, si se me permite la palabra? ¿Hemos cambiado? Yo pienso que hay que medir, pienso que hay un cambio y yo quisiera hablar aquí de probablemente más a nivel global, porque verdaderamente el mundo es una aldea fundamentalmente y yo pienso que somos mucho más similares en los países y las sociedades de lo que pensamos. Si lo tengo que poner desde una perspectiva argentina, me dejen empezar desde la casa, yo pienso que hay un manejo muy maduro de lo que es, y hablemos ¿no? del gran elefante en la casa que todavía está ahí, es el tema, este ecosistema, este punto, no es más un tema de salud, es este ecosistema del mundo del COVID, que verdaderamente en Argentina yo he notado que la gente, la sociedad en sí misma ha sido muy respetuosa de las reglas del juego, o sea, el tema del distanciamiento, el tema del respeto de las reglas, aun cuando no hubo acuerdo necesariamente de parte de unos o de otros y de otras, pero fundamentalmente se han respetado las pautas y las decisiones tomadas, por ejemplo, por el Estado argentino, sea a niveles de gobiernos provinciales, municipales, alcaldías, etcétera. Entonces eso me parece que esa disciplina en un contexto de crisis habla muy bien de la maduridad de la maduridad ¿no? de Argentina y de la sociedad argentina al respecto. Aún cuando hay opiniones muy diferentes y diversas alrededor del tema de los procesos de vacunación o de libertades o restricciones de libertades también en contextos de emergencia y de crisis, fundamentalmente
hubo una cierta maduridad, yo pienso, de parte de todos los sectores, sea los sectores políticos, los sectores económicos, que la sociedad civil en general. Ahora, a nivel global, yo pienso que hay un contexto desigual. Hay un contexto desigual. Estamos hablando de un mundo donde Europa, Estados Unidos, Canadá, países de la OECD, no, las campañas de vacunación han progresado muy, muy fuertemente, en algunos países más que en otros, claramente, y hubo campañas también para asegurar que algunos desistan de vacunarse sobre base no necesariamente científicas. Entonces, yo pienso que hay que analizar eso, lo que está sucediendo en ese contexto mundial donde hay una bonanza de las vacunas, que no es el caso, y ahí hablamos de desigualdades, porque la realidad es que Argentina, por ejemplo, es un país en América Latina y el Caribe que está mucho mejor parado que otros en el marco de la campaña de vacunación, pero el acceso a las vacunas ha sido muy precario. Países como India todavía no han alcanzado el 5 o 6% de la masa de población que se ha vacunado. Continentes como en África, a nivel general, en promedio, no han superado el 1% de masa de vacunadas y vacunados, mientras hay continentes que ya han superado el 40-50%, o algunos países masivos ya el 67, 68, 69%. Entonces, estamos en ese contexto. Yo pienso que fundamentalmente vivimos en un contexto donde la globalización, el concepto de globalización, de solidaridad, digamos, más que me corrijo, el concepto de solidaridad internacional tuvo algunos déficits. El simple hecho de que las vacunas no se hayan propagado de la manera adecuada, de manera igual a nivel mundial, es emblemático. El simple hecho de que hoy por hoy tenemos economías que están completamente cerradas y otras que han abierto enormemente, es también emblemático de este mundo donde tenemos varias caras en realidad. Entonces, somos un mundo con diversas caras, tenemos, ¿no? Percorremos el camino con diversas marchas, algunas estamos en primera, otras en tercera, otras en quinta, y algunas están en retromarcha, o sea, algunos contextos ¿no? geográficos y países y sociedades. Entonces, yo pienso que es ahí el desafío también de la recuperación y de las dinámicas de recuperación, de las estrategias de recuperación que tienen que verdaderamente cerrar estas brechas, estos gaps, ¿no? Y es importante que suceda rápidamente. Yo quiero contarles que mientras está exponiendo Roberto, hay un gran dinamismo en el chat. Las personas, bueno, mandan felicitaciones, comentarios, muchas preguntas. Yo quiero tomar una porque tuvo en el día de hoy mucha mención en otros paneles, y Roberto también lo mencionó al principio, que es el tema de los medios de comunicación. ¿De qué manera, no? ¿Cuál es el papel que están jugando actualmente los medios de comunicación, o cómo lo ves vos en la actualidad en cuanto a la institucionalización y cómo juegan en la consolidación de la democracia los medios de comunicación? Ahí no sé, los medios de comunicación no son un esquema monolítico. Hay una pluralidad enorme en los medios de comunicación. Yo pienso que si miramos la masa crítica de los medios de comunicación, particularmente los medios de comunicación, digamos, convencionales, ¿no? O sea, los medios de comunicación televisivos, prensa escrita, también ¿no? en online, en línea, etcétera, pero convencional, tenemos varias caras, o sea, y tenemos
representan también la diversidad de opiniones, en algunos casos opiniones muy minoritarias que pero tienen una voz muy, ¿no? Una voz muy fuerte, ladran, o sea, son bulldogs, ¿no? O sea, el ruido es fuerte, entonces, y yo pienso que, pero fundamentalmente a nivel de masa crítica, los medios de comunicaciones han apoyado una divulgación de información basada en el análisis científico. Cuando hablamos, digamos, estoy hablando del COVID a nivel de salud. O sea, entonces, información también que ha sido contrastada de manera muy profesional. Y después tenemos en los medios de comunicaciones, tenemos medios de comunicación de un lado, del otro, a derecha, a izquierda, arriba, abajo, al centro, que tienen una vinculación con intereses específicos, o sea, son financiados por grupos de intereses y pasan un mensaje que es vinculado al mensaje que los grupos de intereses quieren que se escuche en los medios de comunicaciones. Yo pienso que hay que fortalecer la independencia de los medios de comunicaciones. Si hay una lección aprendida desde mi punto de vista de este contexto y de este ecosistema de la dinámica del COVID, es que no podemos permitirnos de mantener los medios de comunicaciones en las manos simplemente de grupos de intereses. Los grupos de intereses pueden financiar hasta que quieran los medios de comunicaciones, pero hay que reglamentar. Hay que poner algunos parámetros claros, reglamentar el accionar de los medios de comunicaciones, fortaleciendo, no se va a poder hacer al 100% muy probablemente, porque a menos que sea el sector público que financia todos los medios de comunicaciones, y no necesariamente aún ahí vamos a tener medios de comunicaciones independientes, van a ser dependientes del sector público, o sea, entonces... Y ahí hay otros intereses también que pueden surgir en ese marco, o sea que por eso también hay que hacer cuidado, pero hay que poner reglas del juego y la independencia y el profesionalismo tienen que imperar. La vigencia de parámetros de profesionalismo para periodistas, para los medios de comunicaciones, para los directivos de los medios de comunicaciones tienen que imperar. Todo el esquema de independencia de los medios de comunicaciones y también el fortalecimiento de la capacidad de los medios de comunicaciones de financiar periodismo de investigación, porque no podemos hacer simplemente periodismo a partir de medir la percepción de la gente o hacer encuestas, porque después ahí tenemos promedios y ahí lo que hacemos simplemente es que estamos diciendo qué piensan los unos y los otros. Y las percepciones de la gente son vivencias que viven y no necesariamente eso no suplanta, digamos, debería suplantar la necesidad de fortalecer presupuestos para periodistas a nivel global. Yo diría que verdaderamente hay que regresar al ejercicio del periodismo sobre una base más científica, más profesional, donde la investigación es financiada y probablemente una vinculación más fuerte entre medios de comunicación y mundo académico desde mi perspectiva es necesario. La construcción también probablemente deberíamos empezar a considerar el fortalecimiento de la construcción de observatorios de los medios de comunicaciones y que también que pueden ser llevados adelante también por asociaciones de periodistas y personas que puedan tener una capacidad de análisis de lo que es el despliegue de las dinámicas de comunicación y del periodismo en general. O sea, el periodismo es uno de los pesos y contrapesos. No es institucional, no es el ejecutivo, el sistema de justicia y el sistema legislativo, pero es extrainstitucional, pero es de fundamental importancia, porque tiene
el poder de regir lo que son las dinámicas de comunicación. Y la gente necesita tener una comunicación plural, independiente, y necesita ser una comunicación donde la gente pueda entender qué pasa en el mundo. A veces vivimos en países, yo he vivido en países donde tenés verdaderamente que entrar en contacto con Internet para saber lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, estás en algunos países donde el mundo es el país y es la aldea. Mientras no, deberíamos saber lo que está sucediendo en algunos continentes. A veces tenemos 40, 50 personas que están muriendo en el medio de la República Democrática de Congo, que lo estaba leyendo el otro día, en un medio de comunicación, digamos, muy apartado, pero sigue el tema. Y ni siquiera se sabe a nivel mundial que estamos teniendo ese nivel de vulnerabilidades en una parte de este mundo. O sea, entonces, yo pienso que los medios de comunicación deberían dar más importancia a lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en América Latina, en África, en Asia, etcétera, y tendríamos que tener información un poco más analizada, un poco más investigada para poder entender también, rasgar detrás de las paredes para entender qué hay ahí detrás, ¿no? Porque la ciudadanía necesita estar informada para poder también ser una ciudadanía, ¿no?, que ejerce participación política, económica y social seria y con impacto. Muy claro. Roberto, cambiando el eje, ¿los ODS deben ser el modelo de desarrollo de los países? Yo pienso que no hay otro modelo que no sea la Agenda 2030. De todo, es una agenda que ha sido construida y zangida, ¿no?, en el altar de las Naciones Unidas, algunos dirían, en el 2015, y ahí se han definido las pautas principales. Son pautas que no han sido definidas por funcionarias y funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, pero por Estados miembros, conjuntamente con representación muy amplia de la sociedad civil internacional, de todos los países del mundo y de los gremios económicos, sindicales, etc. Entonces, es la única agenda que existe hoy. Verdaderamente yo apostaría, aunque no me gusta apostar porque simplemente no es muy ético, pero yo apostaría que es difícil encontrar otra agenda así vasta y participativa donde se ha definido ante todo de que hay 3 dimensiones del desarrollo y son la social, económica y la medioambiental, y que esas están cruzadas por los derechos humanos y por la gobernanza, la institucionalidad. Entonces, todo el tema también, ¿no?, de la articulación de esta agenda en los contextos políticos institucionales, ¿no?, se pone en evidencia que no es en un vacío político institucional que sucede todo esto, que el desarrollo se desarrolla, para decirlo claro, y en un contexto también de derechos humanos, del despliegue de derechos humanos. Entonces, es relevante. Es una agenda que habla de metas claras alrededor de los temas económicos, sociales y medioambientales, y ahí tenemos toda la temática de protección de la biodiversidad, de la calidad del aire, de los océanos, las aguas, tenemos las temáticas relacionadas con la reducción de la pobreza multidimensional, no solo medida en ingresos brutos y medios, la pobreza mirando al hábitat, no, al agua, a la educación y al acceso a la educación, a la salud y al acceso a una salud inclusiva y de calidad. Estamos hablando del derecho a comer, el tema de la nutrición y ¿no?, la contracara es el hambre, ¿no? El hambre, o se come bien o se tiene hambre, o sea, también la calidad de lo que estamos hablando, estructura, estamos hablando
esquemas calitativos como el derrumbamiento de las desigualdades económicas, pero también sociales, territoriales, etcétera. Hay un rumbo ahí, claramente es una red compleja de medidas que se tienen que tomar y que se tienen que acelerar, porque estamos en el 2021 y esta es una agenda que de aquí al 2030 se habían propuesto los miembros con las sociedades, con los gremios económicos, se habían propuesto metas claras. Claramente hubo un golpe fuerte que fue dado y que todavía nos está dando el COVID en varias partes del mundo, en todo el mundo, de hecho, con la cual y tenemos retrocesos, o sea, se está hablando de centenares de millones de personas que han caído, ¿no? Que se habían graduado de la pobreza a los sectores económicos medios, medios bajos y que sumamente vulnerables han recaído en la pobreza. Y esto está sucediendo en todo el mundo, en el sur, el norte, el este y el oeste. Entonces, sí, absolutamente. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son interdependientes, porque parte de una cadena de valor que se fortalece en la medida de que la salud y la educación se hablen entre ellas. Vamos a tener niñez que va a ir a la escuela, si los padres y las madres no llegan a llevarlos a las escuelas, si no tienen caminos para llegar a las escuelas, si no tienen los recursos para comer y si tenemos niñez que labura, no podemos tener educación. Y si no tenemos una niñez que no es educada, vamos a tener una niñez que probablemente no va a tener un acceso equitativo a la salud y a una salud de calidad. Entonces, las desigualdades van a imperar así como lo están haciendo y vamos a tener problemáticas, una recuperación que mira al derrumbamiento de las desigualdades nos puede ayudar, porque tenemos una recuperación desigual por el momento. Tenemos países en el mundo que se están recuperando y otros que están todavía cerrados, donde de hecho hay dimensiones de economías informales que están creciendo. Y América Latina es un continente que en promedio tiene el 46% de su economía que es informal y que por definición misma es una economía en el 46% que es vulnerable, donde hay problemas de protección de grupos vulnerables. Y es también en parte una economía, ¿no? que es ilegal en el sentido que no está vinculada con sistemas no solo de protección social y de vinculación con sistemas de protección social, que pero es evasiva desde un punto de vista del marco fiscal y de los impuestos. Entonces, deberíamos mirar a todos estos aspectos. Claramente, el secretario general de las Naciones Unidas, de un lado, ha llamado a un concierto mucho más fuerte y coordinado de la respuesta al COVID desde una perspectiva no solo de la respuesta a los impactos de salud, pero también los impactos socioeconómicos, y ha hecho un llamamiento claro a los liderazgos mundiales, sea recientemente en reuniones del G7, el G20, pero también más amplio para que haya una convergencia mucho más fuerte, hayan marcos de planificación mucho más integrados. Esto requiere liderazgo y es el reto que tenemos por delante. Quiero tomar unos segundos, Leo, si me permitís, para agradecer a los cientos de personas que están conectadas y mandando mensajes, comentarios, reflexiones sobre lo que está diciendo Roberto. La verdad que quisiéramos tener el tiempo de contestar todo esto, se lo vamos a pasar a Roberto para que si él puede lo conteste de manera después asincrónica. Y como verán, estamos dando saltos por todos los temas porque no queremos dejar de preguntarle nada, Roberto. No nos va a alcanzar el tiempo, pero queremos abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y a mí me gustaría preguntarte sobre un tema muy sensible para los argentinos, ¿cuál es tu mirada sobre las políticas de desarrollo social en Argentina? Bueno,
Argentina tiene políticas, lo digo claro, tiene políticas de desarrollo social que son muy avanzadas. Es un país que tiene políticas, tiene la ambición, solo que ha desarrollado políticas de desarrollo social sumamente avanzadas. O sea, ¿no? Vemos, es uno de esos países donde está haciendo esfuerzos monumentales en un marco ante todo, en un contexto de endeudamiento muy profundo, en un marco donde los indicadores macroeconómicos son complicados porque ponen el país en una situación donde el desempleo se ha incrementado, la informalidad se ha incrementado, la productividad y los ingresos se han reducido. ¿No? Entonces, la informalidad se ha incrementado, los ingresos y la productividad se han reducido. En ese contexto, tiene una mirada, yo diría, muy focalizada en los derechos, particularmente de las personas que más lo necesitan, la niñez, las y los adultas mayores, eh, las y los pobres multidimensionalmente. Entonces, hay colchones de protección social fuertes. Lo vemos estos días en la ampliación de lo que es el gasto para los sistemas provisionales, las pensiones. Lo vemos en lo que es el apoyo al sistema de las empresas en un contexto donde las empresas todavía no se pueden recuperar, particularmente las empresas y la economía ligada con el turismo, etcétera. Entonces, hay temas de apoyo financiero importantes. Lo vemos en el apoyo a la niñez para que puedan tener acceso a nutrición saludable, etcétera, etcétera. O sea, hay colchones fuertes. O sea, también es donde incrementando recursos para la población que no tiene recursos, están dando recursos básicos para vivir de manera decente. Pero la contracara es que Argentina se puede permitir su ambición de desarrollo de un sistema de protección social así avanzado, así nórdico, ¿no? Digo nórdico, o sea, Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Holanda, Reino Unido. O sea, ese es el modelo. O sea, el modelo uno se lo tiene que permitir también económicamente. Entonces, hay esfuerzos importantes en Argentina ahora de fortalecer lo que es el sistema de productividad económica, y claramente la apuesta es la vinculación a nivel continental, toda en el marco del Mercosur, pero en el marco también de todo lo que es la vinculación con las economías de toda América Latina y el Caribe. Hemos visto también que el canciller ha estado muy activo recientemente en Europa y en el norte de África, donde buena parte de su agenda se ha focalizado en la expansión de los acuerdos comerciales y de los intercambios comerciales, industriales, etcétera, con países con los cuales Argentina no necesariamente tiene una vinculación fuerte. Que un país productor y agroproductor, pero también que tiene una matriz industrial importante, que claramente tiene que fortalecer con un enfoque verde, digamos, y sustentable, mirando y ampliando sus horizontes comerciales, de agroexportadores, etcétera, etcétera. Esto me parece importante porque fundamentalmente no podemos hablar de protección social, políticas sociales desvinculadas de productividad y de lo que es el crecimiento económico inclusivo, porque la inclusividad del crecimiento económico, la inclusividad misma del crecimiento económico va a permitir nomás capacidad fuerte de países como Argentina, pero podemos hablar de otros países también en el contexto latinoamericano, de tener un sistema productivo y económico fuerte que se pueda permitir de pagar los recursos necesarios para financiar los colchones de protección social que son necesarios.
que son fundamentalmente necesarios, aún en países, y son países ricos de este mundo. En el Reino Unido, todavía el Reino Unido está desplegando para todas las familias del Reino Unido, que sean pobres, de clase media o de clase altas, la niñez tiene el Estado la leche. La leche no se le puede, particularmente los primeros 3 a 5 años, negar a la niñez. O sea, la nutrición en ciertos estadios en el ciclo de vida es fundamental. Entonces, Argentina me parece, para ser más corto, que tiene una protección social muy fuerte y necesita fortalecer su economía para poder sostener su ambición en políticas sociales. Roberto, la verdad que muy claro los conceptos de todo esto que venís hablando, y sería muy difícil resumir en pocas palabras, pero en este contexto del Congreso americano, donde buscamos la gestión de conflictos, la gestión eficiente de los conflictos y buscar bajar los niveles de agresión en muchos países que llegan al extremo. Ahora, con todo esto que vos nos estás contando, es importante remarcar en el contexto socioeconómico y sanitario, como bien decías al principio, de dónde vamos a ir a intervenir, en qué contexto vamos a intervenir en los conflictos. No es aislado. Si las personas, como bien decías, no tienen las necesidades básicas insatisfechas, va a ser muy difícil que tratemos de cubrir estas necesidades jurídicas o intervenir en los conflictos cuando no tenemos lo básico e imprescindible como para que la persona pueda desarrollarse, ¿sí? y podamos empezar a construir este tipo de sociedades. ¿Cómo ves en este contexto complejo, de todos estos puntos de vista, como lo estamos conversando, cómo lo ves de acá a los próximos años? ¿Cómo ves el desarrollo de Argentina o de América Latina en este contexto de atraso con respecto a los objetivos y metas de los ODS, como bien lo decías? ¿Qué visualizás de acá? No sé si decirlo de acá 5 o 10 años es mucho, pero de acá a un futuro, ¿qué visualizás de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, si lo miramos con los anteojos de lo que está sucediendo ahora, para los próximos 3 años, de 3 a 5 años, se podría visualizar una recuperación desigual, no solo a nivel global, pero también a niveles nacionales. Una recuperación desigual. Una recuperación donde en gran parte de los contextos nacionales, regionales y en el contexto global vamos a tener personas que tienen mejor acceso a servicios de salud, mejor acceso a servicios educativos, mejor acceso a ingresos, que tienen mejor acceso al buen vivir, al bienestar, y vamos a tener otras personas que tienen acceso casi nulo o nulo a lo que son los activos, los derechos humanos básicos. Y esto está ya sucediendo. Esto está sucediendo. El simple hecho de que de hecho la recuperación económica, ahí donde hay recuperación económica, es una recuperación económica que se está focalizando en la recuperación de las economías de los grandes aglomerados industriales, económicos y financieros ahora, que pero todavía no hay ¿cómo se dice? El trickle down, el efecto de desparramar estas oportunidades a clases menos habientes, como las clases medias y las clases, así dichas, de personas empobrecidas. Esto nos hace ver que la recuperación es desigual. Si miramos a la recuperación en Europa y en Estados Unidos, vemos que gran parte de esa recuperación se está mirando en algunos sectores específicos, no son todos los sectores que se están recuperando. Los sectores comerciales y
el sector del comercio en general y el sector del comercio ¿no? del high street, ¿no? de las calles, o sea, y los sectores, digamos, turísticos todavía están en una situación penosa. Aún en los contextos de países como los Estados Unidos, donde las vacunas ya están al 68-69% de la población que han llegado, tenemos una situación donde el país todavía no permite el acceso de gran parte de la población mundial a su territorio, lo que quiere decir que los hoteles, los restaurantes, toda la economía formal e informal alrededor del turismo, que es enorme, sufre. Imaginémonos esto en un contexto como el de Argentina, o los contextos aún con contextos como el de Brasil o de Perú o de Ecuador. Entonces ahí tenemos una recuperación desigual. Yo pienso que este es el leitmotiv. Y yo digo entre 3 y 5 años porque hay que salir de esta trampa. Hay que, y esto va a requerir, unos acuerdos fundamentales de los liderazgos políticos y económicos, no solo a niveles nacionales, pero a niveles también regionales y globales. Va a requerir un tejido mucho más cohesionado de lo que es la estrategia de salida del COVID. El COVID probablemente lo estamos derrumbando desde una perspectiva sanitaria y de salud, le estamos ganando, pero desde la perspectiva socioeconómica todavía no, y esto va a requerir no solo solidaridad, va a requerir un oportunismo fundamental en entender de que no podemos salir de esto si no salimos juntos y juntas. O sea, si las vacunas si las oportunidades no se amplian y llegan a todos los rincones del mundo, las economías mundiales no van a salir del déficit en las cuales van a estar. O sea, simplemente el turismo tiene una carga, ¿no? en el Producto Interno Bruto global que es enorme. O sea, y hay que empezar a abrir de manera ordenada, de manera segura también, saludablemente segura, y permitir los intercambios necesarios, sociales, culturales, también económicos fundamentalmente, ¿no? O sea, esto es fundamental. Excelente. Gustavo, ¿tenés alguna otra pregunta? Tengo una, pero sale de lo que estamos hablando, así que Pero será yo al tengo final. 400 preguntas para hacerle a Roberto, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo. Tampoco Sí, quiero abusar de la predisposición que tiene siempre con nosotros. así es. Bueno, Eso, Roberto, la gracias. verdad, hay una pregunta, la mandan amigos, creo que los conocés, bueno, Juan y Gastón, dice que cómo te sentís con Italia campeón y Argentina también campeón bueno, en este caso en la Copa América, ¿no? ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, ¿no? Son Completo. sensaciones que son inexpresables, ¿no? Porque no se puede expresar con palabras lo que siente una persona en ver ganar, ¿no? Países que hay, Italia y Argentina. Y no, yo pienso que Argentina ganó doblemente, Italia ganó doblemente cuando Argentina, o sea, son momentos de felicidad mutuos, o sea, yo pienso que el mundo debería tener ese tipo de enfoque en las relaciones, ¿no? Donde todos nos vemos de manera así compenetrada, así como se ve en Italia y Argentina compenetradas. Entonces, y fue un ganar-ganar, y fue un doble ganar. Fue un ganar exponencial y sumamente contento, porque no es simplemente la cuestión de la competencia física, pero yo pienso que lo que se ha desplegado ahí es el liderazgo ¿no? de los directores técnicos, es el liderazgo de los directores que han jugado en equipo y que se apoyaron mutuamente y aún las y los que perdieron en este caso porque era fútbol masculino, los que perdieron fundamentalmente han sido excelentes perdedores porque claramente se han abrazado también con las y los ganadores. Cuando han ganado
O sea, yo pienso que la participación en estas competencias es fundamental y el espíritu con el cual se ha hecho es clave. Es así y creo que habla también después o logra capaz ese sentido que tanto hablaste hoy, ¿no? De la solidaridad y sobre todo de la unidad, donde se dejan muchas cuestiones de lado. Pero bueno, va a ser en otra oportunidad donde podamos avanzar sobre los valores que genera el deporte en la sociedad. Quiero agradecerte en nombre de la Fundación Mediar, del Congreso Americano. Has sido extremadamente generoso, tanto en la edición pasada como en esta, de poder preguntarte abiertamente sobre los temas que nos interesan y conocer tu amplio punto de vista, este espectro bueno, que ayuda a entender el contexto donde los y las mediadoras o los constructores de paz estamos. Y dónde tenemos que mirar para construir este tipo de sociedades. Te mando un fuerte abrazo y lo dejo a Gustavo que te salude y te dejamos los minutos para tus conclusiones. Adhiero plenamente a lo de Leonardo, te agradezco mucho, un placer realmente, Roberto, y las últimas palabras son todas tuyas. No, yo ante todo les agradezco a ustedes, ¿no? Leonardo, Gustavo, es un placer para mí, es un honor estar aquí. O sea, el Congreso Americano de Mediación, lo que conlleva, el contenido que pone en la mesa en estos días, lo ha hecho el año pasado, este año, con una amplia alianza, que claramente veo ahí que la alianza se ha expandido con Konrad Adenauer, ¿no? Mujeres, ¿no? Tenemos el PNUD y tenemos varias entidades fundamentales. O sea, esto yo les felicito porque no es fácil cada año construir este tipo de espacios. Considero que este se está volviendo un espacio verdaderamente sin el cual no podremos vivir, y no en el sentido desde un punto de vista del avanzar y del progresar lo que es el pensamiento intelectual honesto alrededor de temáticas de diálogo, derechos humanos y democracia, así como ustedes lo están haciendo. Y verdaderamente no solo felicitarlos y felicitarlas, porque hay un equipo ahí fuerte detrás. Esto es algo que requiere de mucho compromiso, pero decirles que yo estoy conjuntamente a colegas del Sistema de Naciones Unidas a disposición total en cualquier momento, y les deseo lo mejor también para el próximo Congreso Americano de Mediación. Muchas gracias. 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 Estén bien.